Hoy voy a hablar de la sobremedicación y más concretamente de un problema que considero que hay dentro del sistema de salud mental, y esto no es una crítica a médicos o profesionales de la salud que se dedican a recetar psicofármacos, más bien creo que es un problema a nivel de sistema por pocos recursos o la falta de psicólogos dentro de atención primaria o incluso la falta de pruebas médicas más objetivas. Pero la realidad es que cerca del 80% de los psicofármacos que se recetan en España se hacen a través de médicos de cabecera o médicos de atención primaria, antes incluso que neurólogos, psiquiatras o incluso antes de que la persona haya acudido a terapia psicológica, a psicólogos. Pero primero que nada debemos entender qué son los problemas mentales, como la depresión, más concretamente los trastornos mentales, ya que no se les considera como enfermedad, y la diferencia entre enfermedad y trastorno es que los trastornos no presentan marcadores biológicos claros y evidentes, como pasa con la enfermedad. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la diabetes, que es una enfermedad clara y determinada biológicamente. Se trata de un problema en el páncreas que hace que la persona no segregue la insulina de la forma en la que debería. Esto lo podemos determinar mediante diferentes pruebas fisiológicas, incluso con una analítica de sangre la podemos determinar. Sin embargo, con los trastornos mentales, o en el caso de la depresión, no hay ninguna prueba como una analítica de sangre o un escáner cerebral que te permita determinar que una persona tenga depresión. La forma en la que diagnosticamos a una persona con depresión es si cumple ciertos criterios diagnósticos. Para eso están los manuales diagnósticos, como es el DSM, que es el Manual Estadístico Diagnóstico de la Psiquiatría, y el CIE, que es el Catálogo de Enfermedades Internacionales. Y si cumples con una serie de criterios diagnósticos, es decir, una serie de sintomatología, en el caso de la depresión, pues pongamos, por ejemplo, que sufre anedonia, es decir, falta de placer en las actividades que hace, o si tiene desregulación del sueño, falta de apetito, o si tiene una tristeza generalizada, pues vamos a determinar que según esos síntomas tú tienes depresión. Más concretamente, quizás trastorno de depresión mayor. Lo que pasa aquí es que se genera el eterno debate de qué causa la depresión. Si la depresión la causan los síntomas o si los síntomas crean la depresión. Probablemente sea lo segundo, ya que en la mayoría de los casos la depresión es causada por problemas del contexto o del entorno sobre el individuo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes, por ejemplo, a la persona más feliz del mundo, no sé quién será, probablemente uno de estos gurús espirituales que medita 25 horas al día, y a esa persona la aíslas, la pones sin tener conexiones sociales con ninguna persona, tiene privación del sueño, no come de la forma adecuada, no hace actividades que disfruta, pues va a tener y a generar la sintomatología de una persona depresiva, y la vamos a categorizar como que tiene depresión. ¿Qué es lo que ocurre? Que si somos capaces de modificar el entorno y las causas que realmente producen esos síntomas, y para eso está la psicoterapia, pues podremos curar o reducir los síntomas que tiene la persona depresiva. El problema que tiene la medicación solamente, que no estoy en contra de la medicación, de hecho la medicación es fundamental, sobre todo en casos muy graves donde es necesario bajar los síntomas para estabilizar a la persona. El problema con los fármacos es que no actúan sobre la causa realmente de la depresión, simplemente reducen los síntomas de alguna forma, pero vas a tener a la persona dependiente de ese fármaco, y si incluso se lo quitas, pues vas a desregularizar el sistema y vas a crear pues síntomas de abstinencia y va a tener que estar de alguna forma cronificada de por vida una medicación. Por lo tanto, lo ideal sería actuar sobre la causa que produce esos síntomas depresivos, y esto se hace principalmente a través de psicoterapia, a través de psicología y técnicas terapéuticas. Por eso, en definitiva, la medicación es necesaria, sobre todo en casos que son graves y necesitamos reducir esos síntomas, y también pueden ir, por supuesto, acompañada de la psicoterapia, pero considero que la psicoterapia debería ser una de las piezas fundamentales y claves dentro de la terapia de una persona, antes que simplemente ir a un médico y que te recete fármacos, ¿no? Creo que deberían de estar de la mano la parte psicológica y la parte médica.